Sean bienvenidos a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta. No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas. Hola, Mon, ¿cómo te sientes? Hola, Bren. Sigo con secuelas existenciales de haber tenido laringitis por 2 semanas, pero aquí estamos porque las extrañé mucho. Y creo que hacer el podcast es una de esas cosas en mi vida que quiero hacer, ¿sabes? Y el no haberla hecho durante una semana sí fue extraño y sí dejó un vacío en mí. Siento que ya incluso es parte de como de nuestra rutina, o sea, se ha convertido no, más que una tarea, como un tipo de, mm, es como algo que haces semanalmente, que justamente es parte de, ¿no? Y aparte no es como un tipo de tarea que te deja agotado, sino que al contrario, ¿no? Como que puedes drenar energía negativa. Sí, es algo que disfruto mucho y es algo en lo que realmente me puedo concentrar. Y como dices, ya es parte de una rutina, pero quiero detenerme un poquito ahí porque no todas las rutinas son malas. Y al menos en el caso del autismo, entiendo que un poquito también para otras neurodivergencias, el tener una rutina te ayuda a tener algo seguro y eso es muy reconfortante. Así que 2 por 1. Creo que el hablar de algo rutinario llega a tener una connotación negativa de vez en cuando, porque la gente ya lo piensa así como de, ay, no, algo que se repite todo el tiempo, qué estrés. Y al contrario, ¿no? Como mencionas, es muchas veces es reconfortante. Y justamente ahorita que lo dices, dije, pues sí, pues para mí, yo pensando que, sabiendo que como autista, dije, no, pues obviamente si es una rutina, pues algo bueno para ti, ¿no? Pero puede que las personas que nos escuchen digan, no, pues yo tengo esta idea de la rutina como de una forma distinta. Y al mismo tiempo, cuando hay cosas que tengo en mi rutina y no las puedo llevar a cabo, me frustra mucho. Pero también hay cosas que tengo en mi rutina y no quiero llevar a cabo y me frustra mucho. También, ¿no? Bueno, hay cosas que también son como necesarias porque las tenemos que hacer y son nuestra rutina, pero no particularmente nos encantan, ¿no? Entiendo. Creo que ahorita, pues hoy ya iniciamos, ya oficialmente es ilegal ser LGBTQ+, porque pues ya es julio. Ya no podemos hablar al respecto, Ya pero, sé. pero sí me llama mucho la atención, ahorita estábamos platicando, hablar de julio en sí, ¿no? Y a lo mejor yo tengo muy buenos recuerdos, estaba pensando, ¿cuáles fueron han sido mis mejores recuerdos? Porque no, pues abril y julio, ¿por qué? Porque nunca había escuela, tenía esta libertad. Bueno, ya saben que yo siempre odiaba la escuela. Para mí sería noviembre, diciembre. Ay, qué Sí. hermoso. Sí, también me pongo a pensar en Halloween, en Día de Muertos, en Navidad. No, odio la Navidad. Pero Más el clima y las vacaciones. no, Navidad en sí. Bueno, ahora estamos hablando de rutinas, ¿no? Así como de estamos acostumbrados a hacer algo día a día. ¿Qué pasaba contigo cuando te decían, bueno, ya se acabó la escuela, ya ahorita tu rutina no se renueva o no se reanuda hasta, no sé, hasta septiembre, agosto? Pues era muy divertido porque tenía tiempo para mí, para hacer lo que quisiera, que usualmente era dormir, gracias. Pero no sé, creo que nunca tuve ese shock porque sabía que habían periodos, ¿sabes? No era como que si la rutina solamente, como que un día de no hacer tu rutina te desgastara. No, ya sabía que mi rutina como tal se rompía desde mayo, así que siempre tenía como que esta transición gradual, porque eran como estos días que tú sabes, se empieza a hacer cierre de curso, teníamos actividades diferentes, teníamos que el día del estudiante, que el día del maestro, porque ves que mayo es como, faltas la mitad de mayo. Ah, es verdad. Aparte, bueno, yo era la típica que, bueno, como ya les había dicho, a mí siempre me ha chocado la escuela. Bueno, me chocaba. Ahorita ya, pues, como, como soy maestra, la verdad, mis sentimientos son muy diferentes en ese entonces. Pero, para mí, yo tenía muchos problemas porque hay ciertas cosas que tienen límites en la escuela, ¿no? Y no sé si a lo mejor muchas personas autistas
que tienen problemas con la autoridad se pueden identificar. Pero a mí me molestaba mucho que yo quería hacer alguna cosa y me obsesionaba tanto con esa cosa que incluso estaba en la escuela y yo necesitaba hacerlo, ¿no? O necesitaba dormir porque el día siguiente iba a la escuela y decía, no, o sea, esto es más importante porque estoy leyendo algo, porque estoy dibujando algo, porque estoy escribiendo algo. Y a veces yo lo disfrutaba mucho, pero siempre tenía muchas como consecuencias malas, ¿no? Porque pues obviamente me agotaba o a lo mejor consumía tanto de esto que pues ya no hacía las cosas que entre comillas tenía que entregar, tenía que hacer, etcétera, etcétera. Por eso para mí cuando llegaba el verano decía, ay, me puedo entregar totalmente a mis obsesiones sin temor, sin nada que pueda afectarme. Va a sonar muy raro, pero todas estas obsesiones siempre tenían parte dentro de mi rutina, así que no entiendo nada de lo que dices. Es que, ¿sabes qué? Y justamente hemos estado hablando en las semanas anteriores. Y justamente lo hablaba con mi papá hace unas horas, porque estábamos hablando acerca del TDA y de cómo a veces queremos como hacer algo o queremos detenernos de hacer algo y no podemos. O sea, estamos tan obsesionados a veces con perseguir la dopamina que cuando la obtenemos decimos, no, necesito que todo esto consumirlo en el momento, ¿no? Es muy difícil, siento que concuerdo en que la rutina es muy importante, sobre todo cuando tienes TDA, para empezar a regular este tipo de cosas, porque para mí incluso el que me detuvieran a lo mejor de mi misma actividad, que en ese momento me estaba obsesionando, me causaba una ira, o sea, de sobremanera, ¿no? O sea, la verdad yo estaba muy acostumbrada de niña a tener estos arranques como de berrinches, muy, muy fuertes, como de enojo, pero así una ira muy, muy, muy fuerte. Porque no sé, estaba viendo un programa de televisión y me decían, no, ya no lo puedes ver. No, para mí eso era así como de, estoy obteniendo algo que mi cerebro necesita y tú me lo estás arrancando. Y obviamente como niño tú no puedes explicarle a los padres, ¿no? Así como de, ay, este proceso en mi cerebro está pasando de manera diferente. ¡Ah! Y lo único que puedes hacer es, pues, es llorar, es gritar y no hay una manera en la que te entiendas a lo mejor con tus guardianes. A veces ni siquiera como adulto. Creo que no es una condición exclusiva de la niñez. No sé si te ha pasado que actualmente no puedes explicar por qué tienes que hacer esto en este momento de una manera que las demás personas lo entiendan, porque Sí, sigue siendo muy cuadrado y es como, ¿de verdad no puedes dejar de leer tu libro? No. no. Es como, mijito, ponle pausa y ve por las tortillas. Mamá, estamos jugando en línea, no hay pausa. Sí, es que es muy difícil que te comprendan o que te entiendan o que no sé cómo explicarlo. La verdad es que, como dices tú, hay muchas cosas que yo ahora entiendo y trato de separarme de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a ser un poquito más grande, yo me di cuenta que solamente, no sé, leía, o sea, leía mucho, pero solamente me permitía leer cosas muy largas cuando estaba en el periodo de vacacional, porque si no ya sabía que me iba a obsesionar y que me iba a crear un problema, ¿no? O no leía en la noche porque sabía que me iba a obsesionar con algún capítulo y entonces mejor trataba de leer únicamente en periodos de transporte, ¿no? Entonces, el ver series, no sabes, o sea, cuando empezó esta idea de que ya podías descargar las series en el celular con esto con los streamings, creo que fue algo muy, muy revolucionario para mí. Cuando empezaban a ver, en general cuando se empezó a poder utilizar el celular para navegar, o sea, era algo que yo ya hacía, pero que simplemente imprimía mi contenido o lo escribía. O sea, siento que muchas veces también culpamos a las pantallas, tal cual, así como de que los niños se hagan obsesivos. Pero yo me acuerdo que desde antes, o sea, ya encontraba formas en las cuales me podía solucionar con algo, aún sin tener un celular. O sea, yo podía, o sea, lograrlo sin ningún problema. Me recordaste ahorita el ir al cibercafé a imprimir mis fanfics para Dude, tener sí. cosas que leer. Entrar a fanfiction.net, copiar todo el texto, pegar todo el texto en un Word, bajarle la letra como al 11 Amiga, y tener... yo tenía disquetes, o sea, yo descargaba fanfics en disquetes. Ni siquiera sé si muchos de los que nos escuchan se acuerdan de que son disquetes. Es el signito de guardar.
Pero como si lo hubieras puesto en una impresora 3D y lo tuvieras en tu manita. O sea, imagínate. Por eso es muy curioso, ¿no? Mi papá incluso me decía que había cosas que decía, yo no sé por qué me obsesionaba tanto con hacer, estamos hablando de una infancia en los 70, ¿no? Decimos, igual él me decía así como de, ¿por qué a fuerzas quería hacer esto en el momento? Y por eso digo, es que las personas con TDA hemos existido siempre y siempre hemos tenido esas diferencias. ¿Sabes una vez que me dijo mi papá? Mi familia utiliza mucho el término como loco, pero como adorable para hablar de las neurodivergencias. Y mi papá dice que estás chisquis. Entonces, dice, siento que a veces tú cuando estás así, como chisquis, como que cuando tratas de comunicarte o de hablar con gente que no lo está, como que no hacen clic. Y le digo, sí, es que a veces hay cosas de tu neurodivergencia que los demás, que son neurotípicos, pues no entienden, ¿no? Y él decía que muchas veces sus hermanos no entendían cuando se obsesionaba con estas mismas cosas, ¿no? Así como de, ¿por qué no te puedes separar de esto? Y nuevamente estamos hablando de cosas, ni siquiera hablamos del celular, porque esto puede leerse como de, ay, es que ya son adictos a la tecnología, sino a jugar con un camioncito, a alguna actividad como un hobby. O sea, y no particularmente tiene que ser algo como que sea considerado perder el tiempo, porque hay muchas veces en las cuales tenemos hobbies que se consideran, se convierten en estas pequeñas obsesiones, ¿no? El dibujar, el escribir, el aprender a cocinar, y que aunque puede ser visto como algo muy útil, hay veces en las que no nos podemos separar físicamente de algo, o sea, estás haciendo una actividad súper tranquila y de repente tu mente está así como de quiero dejar de hacerlo, pero no puedo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? A mí me pasaba que sí podía seguir haciéndolo y disfruto hacerlo, pero te digo, tenía como que mis espacios y a diferencia de ti, para mí siempre fue la noche. Por eso me gustaban las vacaciones, quizá, porque, por ejemplo, en esos tiempos yo era la persona más feliz del mundo viendo Toonami. O sea, viendo el anime en la Sí, madrugada, hermoso, no manches. era como que mi cosa, era lo que más disfrutaba, me encantaba, porque también generé esta idea de que en la noche no me podían interrumpir. Concuerdo. Y si era esta niña que tenía su linternita debajo de la sábana y cuando escuchaba ruido la apagaba y estaba durmiendo. ¿Sabes qué pasaba también? Que justamente cuando eres niño no tienes control sobre tu día. Siempre alguien te está diciendo que ahora te levantes, a que ahora comas, a que ahora te a la escuela, que ahora hagas eso. Y aparte, muchas veces, si te das cuenta, hay adultos a los cuales les molesta ver a un niño que esté sentado sin hacer nada. O sea, físicamente así como que les genera una ira incontrolable, así como de, ¿cómo es posible que estés parado ahí sin hacer algo, no? Que yo aún a este momento no entiendo. Eh, y me acuerdo que que cuando tú eres, o sea, cuando yo era niña, era como de en la madrugada, no hay nadie más que tú, pues puedes ver la tele, puedes ver lo que tú quieras, nadie te está quitando de la tele, puedes leer, puedes escribir. Entonces yo me acostumbré mucho a justamente hacer actividades en la noche porque las podía hacer libremente sin que nadie me cuestionara o sin sentir que tenía como que un periodo de tiempo específico en el cual tenía que terminar cierta actividad, ¿no? Sí. Y eso que mis papás no eran para nada estrictos, o sea, ni siquiera estaban ahí para checar esto. Y aún así yo sentía como que la noche te proveía un poquito de esta tranquilidad, ¿no? Sí, la noche siempre ha sido un espacio mucho más amable para que hagas lo que quieras hacer. Y sí, yo de verdad me acostumbré. Yo dibujaba en la noche, yo leía en la noche, a veces jugaba en la noche. Ujú. Al fin y al cabo, entonces las vacaciones es como si fuera esta noche, pero de un mes. O sea, al fin y al cabo dices, no tengo la rutina usual, entonces puedo cambiarla y para mí era así como de, locura. Para mí no me gustaba, por ejemplo, porque todas mis actividades, ahora que lo dices, eh, contrario a tu comentario, yo era justamente esa niña que siempre estaba calmada, siempre. Entonces, el hecho de que tuviera que hacer otras cosas, porque como ya lo dije en otros episodios, sí, también fui mucho de campamentos de verano, entonces me rompían el esquema de una manera muy negativa, porque también eran de esos que no todos los días tenían las mismas actividades, tú sabes, el martes hacías manualidades y el miércoles era, no sé, fútbol. Entonces era totalmente incómodo para mí tener que hacer algo
que era una escuela, pero no era una escuela porque tenía más actividades, entonces no podía quedarme dibujando porque tenía que salir a correr sin un motivo aparente debajo del sol. Entonces Ay, era lo no. más incómodo de la vida. Ahora que mencionas eso mismo de que alguien más, siento que también tiene mucho que ver, a lo mejor que muchas personas neurodivergentes tengamos como que este cuestionamiento hacia la autoridad, ¿no? Así como de, yo quiero tener la habilidad de poder controlar mis actividades según me plazca, ¿no? Y esto no siempre se acomoda a los estándares neurotípicos. Siento que en general hay como reglas como no dichas que ya a mí sí se me hace muy tonto, así como de, no sé. Entonces, o sea, me acuerdo que una vez estaba en una clase y llegó así un tipo ahí de la escuela y me dijo, no, no puedes ver así, no puedes estar, ¿cómo se llama? Escuchando música. Y me pongo yo a pensar, porque a mí me tocaba que yo de repente me perdía cuando iba en la escuela, en la papiroflexia, y que también muchas maestras me lo quitaban así como, no, ¿cómo estás haciendo eso? E imagínate, o sea, que la papiroflexia sea un gusto que a lo mejor se me haga difícil de dejar, ¿no? Porque estoy muy obsesionada con eso. Y que llegue la maestra y que yo no esté hablando, yo esté sentada, no esté haciendo nada, y que me lo arranque. O sea, para mí eso me generaba mucha ira. Yo siempre me pude controlar mucho con maestros y maestras, pero yo conocí muchas personas que ahora entiendo que eran neurodivergentes y cuando esto ocurría, pues obviamente tenían un arranque de ira y desafiaban a esta misma autoridad, ¿no? Y decían, no, pues es que me faltó el respeto, pero yo me ponía a pensar y decía, o sea, el niño o la niña no merece respeto porque son niños. Ahorita bueno, ahorita pues, ustedes pueden notar, estamos hablando de un tipo de actividades que son más conocidas como bueno, que hacemos en estados de hiperfijación, ¿se podría decir? Creo que sí podríamos llamarlo hiperfijación, pero escuchándolo me sorprenden las diferencias que existen entre cómo se expresa la hiperfijación en el TDA y cómo se expresa en el autismo. Sí siento, ¿no? Como que siento que en el TDA es muy así de, ah, es ahora o nunca, hazlo, ah, no lo puedes dejar de hacer. Y en el autismo es como lo sigo haciendo por un periodo muy largo de tiempo y de esa manera sabes que es una hiperfijación. No, incluso yo he sentido que, bueno, he incluso visto a otras personas con TDA decir que nos damos cuenta cuando estamos en periodo de hiperfijación, pero, o sea, a pesar de saber así como de, oye, estás haciendo esto, oye, estás haciendo esto, deja de hacerlo, tienes que hacer otra cosa, no lo puedes dejar de hacer. Entonces, creo que eso también es muy similar o se confunde mucho con los intereses restringidos, ¿no? Que también son muy comunes en las neurodivergencias. Sí, pero por ejemplo, siento que el interés restringido es algo mucho más amplio y la hiperfijación puede tener que ver con el interés restringido. Por ejemplo, no sé, un tiempo mi interés restringido fue Egipto. Entonces la hiperfijación podía ser leer sobre Egipto. Qué autista. Siento que, aparte de los intereses restringidos de los autistas, siempre son súper culturales, amo. Pues no es que sean culturales, es que es lo que más tienes para material. O sea, de que hay libros y eso fue real, porque por ejemplo los primeros libros que empecé a leer fueron libros de historia universal. ¿Por qué? Porque eran los que tenían mis papás en el librero que no eran de derecho. Qué extra tus papás. Yo siento, justamente, yo cuando empecé a escuchar acerca de las hiperfijaciones, yo dije, y de los intereses restringidos, como que muchas veces me confundía y decía, ¿qué es mi interés restringido y qué es mi hiperfijación, no? Pero realmente siento que cuando tienes TDA, tú vives de hiperfijaciones muchas veces, pero no siempre la obsesión se nos queda tanto para convertirse en un interés restringido. Por ejemplo, para mí, una vez que me perfijé en algo, moldeó a lo que me iba a dedicar toda mi vida. O sea, por ejemplo, yo tenía 11 años y no sabía nada de inglés y durante el verano, de los 11 a los 12 años, leí un cómic y ese cómic solamente estaba la continuación en inglés. Entonces me obsesioné porque yo quería, o sea, al buscar la dopamina yo quería saber el final y yo quería consumir todo ese contenido, ¿no? Entonces lo que hice fue obligarme a mí misma a traducir el cómic, ¿ok? Y entonces ya pude sentir como saciedad. Y ya
para entonces, a los 12 años, yo ya tenía un nivel, podría decirse, como un A1 más, ¿no? De tener nada, a lo mejor tenía ya un nivel muy, muy bajito, pero ya podía comunicarme conversacionalmente, ¿no? Entonces, poco a poco, el ser buena en esto y el recibir retroalimentación afirmativa y que me dijeran que eso estaba bien, entonces seguí puliendo mi habilidad, entre comillas, pero nunca fue tan importante el practicar la habilidad que cuando la utilizaba para leer cosas, contenido, fanfics, mangas, cómics, ver series, porque entonces eso me hacía sentir mucho mejor que a lo mejor me dijeran, ah, está muy bien, ¿no? Le decía, no, al contrario, o sea, esto me sirve para mí misma buscar contenido que me hace sentir bien, ¿no? Entonces, para mí, esa hiperfijación, que fue a lo mejor de un verano, o porque tuve la libertad de explorarla, se convirtió en que hoy en día, hoy yo, o sea, hablo de inglés, ¿no? O sea, es muy curioso, pero si yo trato de pensar, tengo un interés restringido, algo que a mí me llame tanto la atención, que me consuma, pero que en general sea un tema y que dure más de 6 meses, está complicado. Los musicales, tal vez, todo lo demás siento que son hiperfijación. Pero vienen y van, o sea, no es como que se eliminen para siempre, ¿no? Pero sí siento que cuando tienes TDA es, necesitas hacer esa actividad o consumir ese contenido durante todo el día, todo el tiempo, durante un periodo pequeño, luego ya lo dejas 3 meses y regresas a él a lo mejor. No siempre con la misma intensidad, pero siento que de repente aprendes como que a regularlo un poco. Aprender a regularlo es algo que también lleva mucho trabajo, pero es algo que creo que haces natural, o no sé cómo te pasa a ti, porque yo sí sabía que llegaba un punto en el que ya tenía que parar, pero creo que mis intereses restringidos sí son muchísimo más transversales a lo largo del tiempo. Y sí, como dices, es interesante ver que de repente los dejo un poco, pero luego regresan. Bueno, y es muy difícil para mí entender que la gente también tiene ese tipo de gustos, ¿sabes? O que le puede gustar algo no de la misma manera, ¿no? Sentir así como de, ¿cómo es que te gusta eso, pero no te consume toda tu vida, ¿no? ¿Cómo es que te puede gustar algo casualmente? A mí eso siempre sobre todo de niña, la gente siempre me decía, oye, pero ¿estás bien? Que cuando yo era niña, Sí, y sí. eso es del cómic que me hizo aprender inglés, era un manga que se llamaba Karekano. Entonces, yo lo que hacía, porque no había internet, tenía cuadernos donde llenaba de imágenes que imprimía y y ponía recortes e historias y análisis de personajes de cada una de las personas en ese cómic. Y entonces yo dibujaba a los personajes y como mis compañeros no lo podían leer porque estaba en inglés, entonces yo les decía, mira, esta historia tiene 6 personajes, esos personajes se llaman así, entonces les ponía los dibujos y así, y era un cuaderno como a 300 páginas, donde tenía yo esto. Entonces el cuaderno, como las niñas, como era una historia de amor, pues, romántica, estaba tierna, se las compartí a mis compañeras. Entonces un día los papás de una de mis compañeras encontraron ese cuaderno y le dijeron a la niña que me lo regresara y me dijo textualmente, ya no me van a dejar contar contigo ni que me dé estas cosas, porque estoy leyendo, porque esto está demasiado obsesivo. O sea, así me dijo, yo tenía 11 años. Me dijo, y mis papás dijeron que está mal, porque algo no puede consumirme toda la vida, todo el día. Y yo así como de, ¿qué? ¿Cómo que no? Eso me traumó mucho. Yo aprendí muchísimo a medir mis intereses restringidos porque mis intereses restringidos nunca han sido catalogados como femeninos, pero tampoco son los tradicionales, porque no fui una niña de dinosaurios, pero sí era una niña de planetas. Y todas estas cosas que son bonitas cuando estás chiquita, pero conforme pasa el tiempo se vuelven raras, hicieron que fuera muchísimo más privada con mis intereses restringidos. Por ejemplo, uno que tengo desde hace varios años es Pacific Rim, esta película de Guillermo del Toro, pero como notarás, pues no es demasiado femenino, ni es algo que realmente mucha gente haya agarrado en realidad. Y aparte no es como que alguien te vea o hable contigo un día y tú le digas, oye, ¿te gusta Pacific Rim? Pero me ha pasado.
Y es mi momento de brillar. A mí justamente yo también me convertí, bueno, cuando yo era más chica, como a mí me gustaba mucho el anime, como no había internet, ni tantos foros, ni forma de consumir este contenido, yo me acuerdo que compraba revistas españolas y yo decía, ay, ojalá hubiera una persona a la cual le gustaran estas cosas y yo pusiera a hablar con ella y entonces, pero cuando crecí y de repente conocí a personas que les gustaba el anime, o sea, o que les empezaba a gustar, dije, pero no es la forma en la que a mí me gusta algo. O sea, sí les agrada, pero no lo están viviendo como yo lo vivo. O sea, están viendo una serie o están viendo algo y no lo están viendo como yo lo veo. Y eso aún es una razón por la cual yo no puedo ver muchas series con otra persona, porque yo, por ejemplo, necesito construirla de una manera, si es algo que me gusta mucho, soy muy obsesiva, y si es algo que simplemente quiero saber o quiero conocer o quiero adentrar a mi psique, lo veo como muy rápido, ¿no? Entonces, sí, para mí como que la forma en la que consumo ciertas cosas es muy privada ya. Estaba hablando con una amiga hace 2 semanas sobre mi consumo de medios cuando quiero ver algo y cuando no quiero ver algo. Y sí, es muy diferente y muy curioso. Porque, por ejemplo, ahorita estaba viendo Stranger Things. Por dos. Entonces, me gusta, pero no me gusta lo suficiente como para que me interese. Entonces lo veo al 1.5 Amiga, no puedo creerlo, yo también. y lo veo saltando partes. ¿Por qué? Porque me interesa esta parte, pero no me interesa la otra parte. Y tengo que estar en el hype. Sí. Pasó lo mismo con el juego del calamar. Sí, me la vendieron muy filosófica y pensé que me iba a interesar y no fue así. Así que terminé viéndola en 1.5. Pero si al contrario, me pones un anime que me gusta mucho, hay uno que lo he dejado de ver, no porque no quiera verlo, sino porque no quiero que se termine. Es hermoso. No manches. O sea, justamente ahorita que lo mencionas, literal, yo vi ahorita Stranger Things en 1.5, saltándome 10 minutos en 10 minutos, buscando escenas específicas que si decían algo me regresaba, si no, no. Y creo que dos capítulos de 4 horas, creo que me las eché en 2 horas o hora y media, ¿no? Porque justamente solamente digo así como de dame el contenido porque tengo que saberlo y ya. Pero no es algo que realmente me obsesione, ¿no? Porque aparte yo sé, creo que también eso ha sido un poquito acerca de mi hiperfijación. Hay cosas que sé que no me puedo hiperfijar ahorita, ¿no? O que a lo mejor si realmente me gustan mucho las puedo volver a ver, ¿no? Pero si no llego a tanto, simplemente digo, ok, mi hiperfijación me está diciendo, mi obsesión, mi búsqueda por dopamina, que vea esto, ¿ok? Pero lo voy a hacer con mis términos, porque, y eso es algo que aprendes ya, como dices tú, creciendo, analizando, o sea, teniendo que vivir con las consecuencias de lo mejor de alguna hiperfijación, ¿no? De algún interés restringido, ¿no? Entonces, y no es porque tengamos que aprender tengamos que aprender a ver las cosas, porque más bien creo que lo que hacemos hoy en día es como muy sano, porque justamente es así como de, al 1.5. O cuando también leo, yo también me salto mucho los párrafos, así como de, a ver, llegan a hacer algo importante, ¿no? Entonces me regreso, si llegó a ser importante. Si a la mitad me está gustando mucho, lo puedo regresar y volver a verlo. Pero si no, vamos, a lo que sigue, ¿no? A diferencia de que si veo algo que me emociona mucho, no, pues lo veo lentamente, busco a lo mejor un espacio donde pueda verlo y donde no haya distracciones, no sé, todo esto, ¿no? El aprender a regular estos espacios de hiperfijación y de interés restringido, creo que como dices, ha sido consecuencia de lo que hemos vivido y ha sido consecuencia de las circunstancias que nos rodean, pero a fin de cuentas es algo importante y tiene un cierto valor porque, como dices, nos ayuda a encontrar lo que realmente queremos. Bueno, que también eso es algo común, ¿no? Que a lo mejor nos cuestionan mucho qué tan cool o qué tan bueno es nuestra cosa con la que nos obsesionamos, ¿no? Así como de, ¿cómo puedes obsesionarte con tal serie, ¿no? O con tal película porque muchas veces creemos que las obsesiones, las hiperfijaciones o los intereses restringidos los podemos controlar y pues obviamente no. Ilusos. O sea, el hecho de que digas, no, pues me obsesioné con una película que es de 1 hora y media, que tiene su lore, pero no hay más contenido al respecto más que una secuela muy, muy fea, pero aún así no deja de ser un interés muy fuerte. O sea, no, el contenido con el que nos obsesionamos no tiene que ser particularmente largo, ni muy filosófico, ni perfecto.
simplemente es algo que nos, para mí, que me provee de dopamina en ese entonces. Yo ahí te corrijo porque yo sí necesito que sea algo que tenga un lore estúpidamente amplio. Y Pacific Rim podrá ser una película de 1 hora y 1 minutos, pero tiene al menos 4 novelas gráficas y una novela. Y ahorita estamos hablando a lo mejor de cosas muy nerds, pero créanme que ustedes pueden encontrar personas neurodivergentes en cualquier tipo de ámbito, o sea, personas que están obsesionadas con cosas de deportes, con cosas de a lo mejor un hobby en específico, que se convirtieron en personas a lo mejor muy exitosas en un campo particular por que algo inició como una especificación o que a lo mejor empezó a trabajar con o a monetizar su interés restringido. Sí, el otro día, por ejemplo, vi el tatuaje de una chica y me gustó mucho. Y cuando le pregunté por él, me dijo, ah, lo hizo un amigo que es un tatuador y es autista. Y aprendió a tatuar porque justo se hiperfijó con el tatuaje y el tatuaje era impresionante y estaba muy bien hecho. Yo jamás hubiera pensado que era de alguien que llevaba 3 meses tatuando, pero esta capacidad de enfocarse en lo que hacía y de realmente amar todo el proceso de los tatuajes lo hizo ser alguien con un muy alto nivel en un corto tiempo. Podríamos seguir hablando de esto por horas e hiperfijarnos con el tema, Creo que ya nos explicamos un poquito con esto. pero ¿qué vimos hoy? Bueno, pues estábamos hablando un poquito acerca del verano y cómo lo relacionamos con la idea de tener tiempo libre, las rutinas y cómo estamos acostumbrados a utilizar este tiempo libre como personas neurodivergentes. Y un poquito de qué es exactamente un interés restringido y una hiperfijación. Y por ejemplo, vimos también cómo a pesar de que esos términos de hiperfijación y intereses restringidos son muy comunes en las comunidades neurodivergentes, tú y yo, como persona con TDA y como autista, las vivimos de manera distinta e incluso las pensamos o las hemos trabajado de manera. ¿No? Y cómo son una parte muy importante de nuestra vida, no solo porque tienen un espacio, sino Uh-huh. porque representan algo que nos ha moldeado y que ha tenido un impacto fuerte dentro de nuestro Claro. comportamiento. Creo que ahí también va mucho ay, ¿qué tanto soy yo o soy mi neurodivergencia, no? Bueno, es que muchas veces cosas particulares de nuestra neurodivergencia moldearon nuestros intereses, quiénes somos, nos pusieron en lugares que eventualmente crearon nuestras personalidades, ¿no? Entonces, es algo muy que no podemos separar. Y a fin de cuentas, creo que nuestros intereses restringidos sí son una parte importante de quienes somos y nuestras hiperfijaciones le dan forma a nuestro día a día. Así que quisiéramos saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus fijaciones, para quizá empezar a construir también comunidad al respecto. Justamente ahorita también recibimos algunos comentarios respecto al capítulo de la comida, de decir, ay, sí, o sea, yo también me sentí muy identificada, ¿no? Como que en estas partes de cómo vivimos la comida y que muchas veces a lo mejor lo vivimos solitos, así como nuestras prefijaciones y creemos que es algo que nadie más vive, ¿no? Y no es porque no seamos únicos, sino porque a veces podemos crear cierto como que estrés, decir, ay, no, estoy sufriendo y nadie entiende mi sufrir. O sea, a lo mejor no estamos específicamente en esos lugares, pero abrir estos temas siempre es muy relajante o nos da la oportunidad también de ser más pacientes con nosotros mismos, ¿no? De cómo reaccionar. O fuera de todos los beneficios positivos, solo nos da alguien con quien hablar. Porque Claro, probablemente alguna de nuestras escuchas también es muy fan de Pacific Rim y puedo hablar con ella. claro, si les gusta Pacific Rim. Yo la verdad ya no estoy tan metida en el anime, pero pues de vez en cuando, ¿no? Pero es algo que nos hizo, que me hizo sobrevivir, que me hizo pasarla bien durante mi adolescencia. Pero bueno, nos dio mucho gusto poder hablar con ustedes y poder ser parte de su día nuevamente esta semana. Ya saben que semanalmente tenemos lives a través de Zoom y si les llama la atención hablar o expandir un poquito en estos temas, mándenos un mensaje a nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, Instagram, ¿cuál las otras? Ah, Twitter. y les haremos llegar a la liga para que podamos tener a lo mejor la conversación
más privada, más directa y que a ustedes les llame la atención, ¿no? Claro. Y bueno, recuerden que yo soy Mon Yo soy Brenda. y nosotras somos Good girls. Good Girls. Bye. Bye.